Francisco. A ver, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué significa México? México. Es la República Mexicana, es el país de, o sea, en mayo, ¿qué? En náhuatl. Ah, ¿No? Perfecto. ¿Cuántas banderas ha tenido México? 5. 5. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 981, creo. ¿Perdón? 173. ¿De qué artículo a qué artículo abarcan las garantías individuales? Como del 27 como el 34. ¿Cuántos años celebra México su independencia? ¿Cómo? ¿Cuántos 16. años? ¿O cuántos? ¿Cuántos años celebra México de independencia? 200. 55. Perfecto. Bueno, te voy a decir las respuestas correctas, ¿no? Bueno, ¿qué significa México? En náhuatl significa en el ombligo de la luna. ¿Cómo? En el ombligo de la luna. ¿Cuántas banderas ha tenido México? Son 22 banderas. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? 136. ¿De qué artículo a qué artículo abarca las garantías individuales? Del 1 al 29. ¿Cuántos años celebra México de independencia? Son 190, ya que la independencia se consumó en 1910. 1821. Bueno, gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿qué significa México? México. La segunda, ¿cuántas banderas ha tenido México? ¿Cuántas banderas tenía México? Sí, una, ¿no? Ok. La tercera, ¿cuántos artículos hay en la Constitución? Varios, ¿no? Ok. ¿De qué artículo a qué artículo abarcan las garantías individuales? ¿Cuántos años celebra México de independencia? ¿Cuántos años? 100, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, ahora te voy a dar la respuesta correcta. La primera pregunta es, ¿qué significa México? La respuesta correcta es del náhuatl, ombligo en la luna. La segunda es, ¿cuántas banderas tiene México? Son 22 banderas. La tercera, de ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? Son 136 artículos. La cuarta, ¿de qué artículo a qué artículos son las garantías individuales? Es del 1 al 29. Y la última, de cuántos años celebra México de independencia, son 190. Algunos dicen que 200, pero porque lo celebran desde que empieza la guerra, y es cuando termina, porque cuando empiezan aún todavía no somos libres. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa México? No lo sé. La segunda pregunta es, ¿cuántas banderas ha tenido México? No lo sé. La tercera pregunta es, ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? Aproximadamente como 126. La cuarta pregunta es, ¿de qué artículo a qué artículo abarcan las garantías individuales? Creo del 1 al 26, 23. La última pregunta es, ¿cuántos años tiene México de ser independiente? Estoy confundida. 100 años. Bueno, te voy a decir la respuesta de las preguntas. México, la primera pregunta fue ¿qué significa México? Significa en el ombligo de la luna, en náhuatl. La segunda pregunta es ¿cuántas banderas ha tenido México? Son 22 banderas. La tercera pregunta, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Son 136 artículos. La cuarta pregunta es ¿de qué artículo a qué artículo abarca las garantías individuales? Es del 1 al 29. Y la quinta pregunta es ¿cuántos años tiene México de ser independiente? Y la respuesta son 190 años, ya que
tenemos acostumbrados a celebrar desde el 16 de septiembre de 1810, lo cual no es correcto porque la guerra duró 10 años para ser independiente, o sea que fue el 27 de septiembre de 1821. Gracias. Buenos días. Queríamos saber si usted nos permite dar una entrevista sobre preguntas de nuestro país. La primera pregunta es: ¿qué significa el concepto México? ¿No sabe? Bueno, la siguiente es: si usted conoce cuánto es el número de banderas que ha existido a lo largo de la historia de México. 22. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? ¿Conoce cuántos artículos abarca las garantías individuales en nuestra Constitución? ¿Y sabe cuántos años realmente se celebran la independencia en nuestro país? ¿Cuántos años? Ajá. Son 200 años. ¿No? Y falta uno. La última pregunta es: ¿ya? Bueno, ahora le vamos a enseñar cuáles son las respuestas. México significa en el ombligo de la luna, porque Mex significa luna y Itz es ombligo. Nuestro país ha contado con 22 banderas a lo largo de nuestra historia y la Constitución cuenta con 136 artículos. Las garantías individuales abarcan del artículo 1 al 29 y realmente se celebran 190 años de independencia porque la independencia se consumó el 27 de septiembre de 1821. A partir de esa fecha empieza a contarse el tiempo que se lleva de independencia. Muchas gracias por su entrevista. Estamos aquí presentes con la señora que nos va a ayudar con las respuestas de las preguntas de nuestra cultura general. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué significa México? El México, ¿qué puro concepto de México? La palabra México. Ajá, la palabra. No te Si diría. no la sabe, vamos con la siguiente pregunta y ya al final le digo la respuesta correcta. La segunda: ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? No tengo idea. ¿De qué artículo a qué artículo abarcan las garantías individuales? ¿No? Tampoco. Bueno. ¿Cuántas banderas ha tenido México a lo largo de la historia? Tampoco lo sé. Sé que muchos, pero no tengo idea. ¿Cuántos años celebra México de independencia? 200. Ahora van las respuestas. La primera de México. ¿Qué México significa México? es Mex, que significa luna, y Itz, que significa ombligo. Y esto junto es de náhuatl, Ajá. que es ombligo de la luna. La segunda: ¿cuántas banderas ha tenido México? Son 22. La tercera: ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? Son 136. La cuarta: ¿de qué artículo a qué artículos abarcan las garantías individuales? Es del 1 al 29. La quinta y última: ¿cuántos años tiene de independencia? Celebra de independencia México. Son 190. ¿Por qué? Porque lo celebramos desde que inicia la guerra y es una manera mala de celebrarlo, porque lo deberíamos de celebrar desde que termina, no desde que termina la guerra, no desde que inicia. Ya te entiendo. Ay, qué pena. Mi nombre es Manuel Morales, somos del Campus 2. Queremos ver si nos podría proporcionar una entrevista. Es sobre cultura general, es de la escuela, de la materia Derecho 1. ¿Puedo empezar a hacerle una pequeña pregunta? ¿Cómo se llama? Principalmente cuál de todas, porque ¿cuántas preguntas son? Son 5. Son cinco. 5 preguntas sencillas. Vale, empezamos. Dice, la primera pregunta es: ¿qué significa México? El concepto, la palabra México. ¿Sabe qué significa? No. ¿No? Ok. Segunda pregunta: ¿cuántos años de independencia tiene México? ¿No sabe? Ok. Tercera pregunta: ¿cuántas banderas ha tenido México?
¿No? Ok. La cuarta pregunta sería, ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? ¿Puedes decir la que están ahí, no? ¿Sí? Del 1 al 29. No. A ver. 190. No. Ok, la siguiente. ¿Cuántos artículos, de qué artículo a qué artículo abarca las garantías individuales? ¿No saben? Ok, bien. Las respuestas. La primera respuesta, ¿qué significa México? Es en el ombligo de la luna. Que Mex viene de luna y ich viene de México. Y de ahí sale el concepto del ombligo de la luna. En el ombligo de la luna. ¿De qué artículo a qué artículo abarcan las garantías individuales? Es del artículo 1 al 29. ¿Cuántas banderas ha tenido México? Son 22 banderas. ¿Cuántos años de independencia debe celebrar México? Serían 190 y no 200 como creen. 190 ¿por qué? Porque a partir de 1821 es donde se consuma la independencia y es donde empezamos a ser libres. Y desde 1821 hasta el 2011 son 190 años y no como lo ha querido transquiversar la televisión, que dice que son 200, porque si ellos dicen que son 200 porque empiezan desde 1810, donde inician, y no debería ser así, son 190 en realidad. Ahora, ¿cuántos artículos tiene la Constitución mexicana? Son 136 artículos. Gracias por la entrevista. Está ahí bien. Gracias.